Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Nubia Paola Arbeláez Herrera. Igual que mi compañera, soy aprendiz SENA del programa MESI Dice. El día de hoy les vamos a presentar un proyecto en el cual elaboramos circuitos serie, paralelo y mixto y realizamos las distintas mediciones, tanto calculadas como con las herramientas, en este caso el multímetro. Esto va presentado al instructor Julián Felipe Arevalo. Me llamo Paola Andrea Peña Caballero y somos de la ficha 1578-687 del programa MESI Dice. Lo que van a ver es nuestro proyecto que consiste en la aplicación de los conocimientos aprendidos sobre circuitos en cálculos con base en Kirchhoff, Watt y Ohm, en el manejo adecuado de los elementos electrónicos y en la utilización de los instrumentos como es el multímetro. Los materiales que usamos son protoboa referencia 102, marca Wish, batería alcalina 9 voltios para energizar con un cable de conexión, un broche. Utilizamos cable UTP para las conexiones y por último resistencias de diferentes valores superiores a 1 kilo ohmio. Funciones del multímetro digital. Primero, las tres posiciones del mando sirven para medir intensidad en corriente continua. Los valores máximos que podemos medir son 500 microamperios, 10 miliamperios y 250 miliamperios. Sirve para comprobar el estado de carga de pilas de 1,5 voltios y 9 voltios. Escala para medir resistencia y escala para el resto de mediciones. Vemos 5 posiciones para medir tensión en corriente continua correspondientes a 2,5 voltios, 10 voltios, 50 voltios, 250 voltios y 500 voltios. Cortamos los cables para hacer el cableado. Y luego lo insertamos en la protoboard.
Si no suena el pitido y además en la pantalla aparece OL, significa que no hay continuidad. Lo que vemos aquí es la sumatoria de todas las resistencias. Aquí lo que estamos haciendo es hallar la intensidad. Lo que hallamos ahora es el voltaje en cada una de las resistencias. Ahora es el voltaje total, o sea, el voltaje de la fuente restado con los voltajes de las resistencias, y con la ley de Kirchhoff debería dar un total de 0. Ahora vamos a simular el circuito en serie en la protoboard. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar las resistencias. En este caso vamos a colocar 3 resistencias y en el punto en el que la terminal de una resistencia acaba, empieza la terminal de la siguiente resistencia. Esto es lo que caracteriza las conexiones en los circuitos en serie. Y el siguiente paso es colocar cable UTP entre la terminal inicial de la primera resistencia y la terminal final de la tercera resistencia. La primera la conectamos a la polaridad positiva de la protoboard y la terminal final de la tercera resistencia a la negativa. Y para finalizar, conectamos la batería al circuito. Ahora iniciamos con la medición de los valores en el circuito.
Iniciaremos con corriente. En este caso colocamos una de las puntas de los cables donde inicia la resistencia, es la primera terminal de la resistencia, y luego colocamos la punta, del otro cable en el otro extremo del circuito para tenerlo en serie. Esta es la forma correcta de medir la intensidad, colocando el multímetro en serie con el circuito. Ponemos las puntas de los cables en las terminales extremas del circuito y en la terminal correspondiente a cada una de las resistencias. De esta manera nos da el valor completo y en el caso de cada una de las resistencias el que queremos comprobar con respecto a las demás. Y ahora para medir el voltaje vamos a colocarlo en corriente directa. Vamos a poner las puntas de los cables del multímetro en las terminales de las resistencias. Pues en este caso las estamos colocando en la terminal inicial, en la terminal final para hallar el voltaje total. Ahora el voltaje en la fuente. Y para hallar el voltaje en cada una de las resistencias, teniendo en cuenta que es un circuito en serie, el voltaje varía. Como lo mencioné anteriormente, solo hay que colocar cada una de las puntas del multímetro en las terminales de las resistencias.
Entonces, Salen como cucarachas, yo no sé de dónde salen, la verdad. Uno sabe que sale de Patria Bonita. vamos a tachar. Yo hubiera pausado esa parte, la verdad. Ay, no te va a caber. Oh, sí. Oh, yeah. Diamantes. ¿Qué? No entendí. Ya te digo. Ya puedes parar. Y ahora vamos a ver el análisis de la configuración número 3, que es un circuito mixto. Aquí tenemos el circuito. Lo hemos realizado de la siguiente manera. Tenemos dos resistencias en serie, luego tenemos tres resistencias en paralelo y luego estas tres resistencias que están en paralelo en serie con otra. Tenemos esas dos composiciones, tres resistencias en paralelo y luego la resistencia equivalente a ellas tres es un circuito en serie. Por eso es mixto. Por aquí tenemos los análisis. Este es el mapa de nuestro circuito. Lo hemos manejado con 6 resistencias superiores a 1 kΩ y una batería de 9 voltios. Aquí tenemos los valores de las resistencias. Hemos hallado resistencia total. Primero hallamos la resistencia total entre aquellas que están en paralelo. Y este valor lo utilizamos en serie con los demás para hallar la resistencia total del circuito. Con la resistencia total hallamos la intensidad en la fuente utilizando el valor de la pila y la resistencia total. Posteriormente analizamos los valores de intensidades y voltajes en las distintas resistencias. Como en esta zona es el circuito en serie, eso quiere decir que por aquí circula una intensidad que se mantiene, llega hasta aquí. En esta es la misma intensidad, aquí también la intensidad de la fuente y aquí se distribuye.
Luego pues en el serie sigue siendo la misma. Con respecto al voltaje, sabemos que aquí hay una variación. El voltaje que viene de la fuente se resta. El voltaje que llega a este punto se maneja en las tres resistencias dado que están en paralelo y luego se saca el valor de la resistencia aquí. Para estos cálculos que acabo de mencionar utilizamos la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia y intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, y también utilizamos la ley de Kirchhoff para considerar cuál es el voltaje que tenemos que usar en las demás resistencias. Posteriormente tenemos los valores de la potencia. Utilizamos la ley de Watt para hallar la potencia total y la potencia en cada una de las resistencias. Potencia es igual a voltaje al cuadrado sobre resistencia, y utilizamos el que influye en cada una de las resistencias.